ordeno y mando que cuando la princesa mi hija no quisiere o no pudiere entender en la gobernación, el rey mi señor rija, gobierne y administre mis reinos y señoríos, hasta que el infante don Carlos, mi nieto, sea de edad legítima. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer una película hace muchos años, evidentemente. Todo lo que nos dedicamos a la ficción, inicialmente en nuestro punto de mira está el cine, ¿no? Y me hacía mucha ilusión. Yo creo que ha sido una traslación bastante natural. Cierto es que las series de televisión hoy en día cada vez se ruedan de una manera más parecida a lo que es el cine. Ya ha pasado a la historia esas épocas de hace unos 20 años o 15 en que rodábamos las series con las 3 cámaras pinchando los planos de una manera puramente televisiva, ¿no? Yo creo que ahora se cuida mucho más el formato y se acerca mucho más al cine. Evidentemente hay una diferencia de pantalla y a mí me apetecía mucho rodar en formato panorámico, porque yo creo que la esencia del cine es ese formato, y poder darle a la película toda la épica y solemnidad posible, ¿no? A ver, nosotros cuando con José Luis Martín ya en la serie afrontamos el personaje de Juana I de Castilla, tuvimos muy en cuenta la película de Vicente Aranda y tuvimos muy en cuenta la película de Juan de Orduña, Locura de Amor, porque queríamos dar otros matices para que el espectador no tuviera la sensación de que le volvemos a contar la misma historia. Respecto a la película de Aranda, que de hecho en la película yo particularmente le he hecho algún homenaje con algún plano parecido al que sale en la película de Vicente Aranda, porque justo cuando estábamos rodando en Burgos fue cuando murió Vicente Aranda y decidí hacerle un plano parecido al que sale en Juana. Y es verdad que la película de Vicente Aranda es una película que muestra la pasión de Juana, es una película pasional como era Vicente, una persona que le gustaba ante todo plasmar la pasión, ¿no? Yo creo que nuestra Juana muestra la parte más política, más de reina, en una primera parte de la película, digamos, más la lucha por el poder con ella en medio, y posteriormente hemos intentado darle esa parte emocional sin considerarla una persona que estuviera trastornada, sino que los acontecimientos que la rodean la afectaran de manera que entendiéramos por qué actúa como actúa. O sea, más que hacer que el público se sorprenda por lo que hace, hemos intentado que el público entienda por qué acaba haciendo todo lo que hace. Yo creo que esto también fue algo que nos planteamos desde el principio, ¿no? Queríamos y queremos que la película tiene una validez para la gente que no haya visto Isabel. Se puede entender perfectamente. Cierto es que la gente que ha visto Isabel, hay algunos personajes secundarios en la película que el público de Isabel ha vivido más su viaje y es probable que emocionalmente le afecte más la marcha de Chacón a quien ha seguido todo el recorrido de Chacón junto a Isabel que quien no ha visto la serie. Pero quien no ha visto la serie entiende perfectamente que Chacón es un personaje cercano a la reina Isabel en la manera de pensar y que se siente traicionado cuando Fernando hace todo esto, ¿no? Entonces entiende, yo creo que el argumento es perfectamente entendible, ¿no? Para la gente que no haya visto Isabel. Bueno, yo creo que es algo que arrastramos España desde su existencia, ¿no? España siempre ha sido un juego de tronos un poco, ¿no? En el sentido de que bueno, España inicialmente era un conjunto de reinos, que estaba Aragón, estaba Castilla, se unieron al casarse Isabel y Fernando, pero también siempre se intentó unir Portugal, porque entonces en aquella época España también lo formaba Portugal, a los portugueses también se les llamaba españoles, a todos los habitantes de la península ibérica, ¿no? Y luego ya evidentemente cada cosa adquirió su nombre con el que ha llegado hasta nuestros días, pero sí que son luchas perpetuas, ¿no? del poder. En esa época no se consideraban izquierdas y derechas, se consideraban reinos. Esto fue cambiando con los años, cuando todos fuimos uno, ¿no? Y yo creo que siempre ha sido un país como en continuo movimiento, ¿no? Y es verdad que cuando tú estás en una época que parece inamovible, todo lo que sucede y que cualquier cambio puede representar un hundimiento global, la historia también precisamente te dice que nuestro país ha vivido situaciones de todo tipo, ¿no? Y que en realidad estamos preparados para afrontar todos los cambios posibles, ¿no? Pero también es verdad que todos los cambios, ya en esa época, cualquier cambio producía miedo, ¿no? Y en este caso, pues,
pasaba que el poder en esa época, o en la película representado por los nobles, pues daban, o sea, siempre protegían o siempre se ponían del lado del que protegía sus intereses, ¿no? Y esto yo creo que sigue vigente hoy en día. Yo deseo que la vea, evidentemente, como todo director o cualquier persona que hace una película, yo creo que todos queremos que la vea el máximo número de gente posible. A ver, yo he hecho una película para el público, no es una obra de autor, es un trabajo colectivo, no es una película únicamente mía, hay un guionista que ha hecho un gran trabajo, hay un equipo técnico y todos hemos trabajado y en mi cabeza siempre está el espectador. ¿Qué sentirá el espectador? ¿Cómo lo entenderá? ¿Cómo lo vivirá? Es una película para el público, no es una película de autor. Entonces, como tal, para mí el máximo premio es que lo vea el mayor número de gente. No, ya no por una cuestión económica, porque no tengo ningún beneficio sobre la película, sino porque yo creo que abriría camino a que se hicieran más producciones de este tipo, que creo que es algo que es una obligación nuestra, contar nuestro pasado. Los ingleses y los americanos no paran de hacerlo y nosotros parece que tenemos un pudor en mirar hacia atrás, ¿no? Como si tuviéramos que arrepentirnos de algo. Yo creo que el pasado es el pasado y ahí está, y verlo y revisitarlo yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Porque además es una fuente de argumentos inacabable en momentos que a veces es muy difícil hacer una película diferente, nueva, que aporte algo nuevo al espectador. Y yo creo que el cine histórico, que en su momento tuvo un gran esplendor en nuestro país, hecho por americanos que venían aquí a hacerlo, pues yo creo que debemos rescatarlo sin ningún pudor, ¿no? Y que si puede ser con más presupuesto para tener más batallas y poder mostrar todo su esplendor, pues fantástico. Pero yo creo, a mí me gustaría que funcionara y yo creo que el público de Isabel no le va a defraudar la película, yo creo que la va a disfrutar mucho porque es un poco más aumentado, entonces yo creo que por una lógica interna de la película la van a disfrutar si disfrutaron la serie, y quien no haya visto Isabel yo creo que se va a dar una sorpresa viendo cómo era nuestro pasado y lo interesante que puede ser políticamente y argumentalmente. Insensato. Un marido puede perder a su esposa, pero un archiduque no puede perder a una reina.